Hola a todos, hoy les voy a hablar sobre la evaluación de los proyectos educativos. ¿Para qué sirve la evaluación? La evaluación sirve para obtener información del desempeño de las acciones que se llevan adelante para alcanzar los objetivos que se fijan. ¿Quiénes se evalúan? Se evalúan de dos formas. Tanto una evaluación interna que corresponde a los participantes del proyecto y una evaluación externa que la llevan adelante aquellos que no participan del proyecto. ¿Qué aspectos se valoran en un proyecto de integración de tecnología educativa? Los aspectos sociales, físicos, los institucionales o de gestión y los del uso pedagógico de las TIC. Cuando hablamos del uso social, se mide la interacción de los sujetos que conforman la comunidad educativa. Cuando hablamos de lo físico, estamos hablando de la infraestructura que tiene la institución para la incorporación de las TIC en los procesos pedagógicos, y cuando hablamos de la institucional o de la gestión es el acompañamiento del cuerpo directivo para incorporar la tecnología educativa en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Además, también hacemos una evaluación de los aprendizajes, que esto es una vez incorporado los distintos recursos TIC en los procesos pedagógicos, es medir el alcance del aprendizaje a través o con el uso de estos recursos. ¿En qué momento evalúo un proyecto? Para evaluar un proyecto tengo tres etapas: el diseño o elaboración del proyecto, la evaluación del proyecto, que es la etapa final, y la etapa intermedia, que es la ejecución. Para poder evaluar un proyecto diseño una matriz que es un cronograma, o lo puedo realizar a través del diagrama de Gantt, donde voy a establecer las distintas actividades que voy a ejecutar en cada una de las etapas, el tiempo estimado de duración de las mismas y su correlación entre ellas. Y estas tres etapas tienen que ver con el cumplimiento final del proyecto. En la etapa 1 voy a evaluar la descripción del problema, si el enunciado del problema es el correcto, o sea, si la identificación del problema es el correcto, la identificación de los componentes del proyecto. Esto tiene que ver con la parte de infraestructura, con los materiales y los recursos tecnológicos que tengo disponibles, con el alcance de la capacitación o de la formación de los que van a llevar adelante el proyecto, los resultados esperados a través de la implementación de este proyecto, la definición de las actividades, el cronograma, si el cronograma establecido es el correcto en función de las actividades en el tiempo o si lo tengo que modificar, y la formulación del proyecto, porque puede ser que haya definido mal mi problema, y al definirlo mal o al identificar mal el problema, tengo que hacer una reestructuración del planteo del problema en función del diagnóstico y su fundamentación. Cuando hablo de la definición de las actividades, también se van a modificar si el problema cambia, o sea, si el diagnóstico cambia, y si los medios que utilizo para ejecutar el proyecto o las acciones que diseño para ejecutar y dar solución al problema son las adecuadas. En la etapa 2 voy a evaluar la puesta en marcha. Esta puesta en marcha está directamente relacionada con las actividades que voy a fijar para la implementación
del proyecto y para el desarrollo del proceso de enseñanza de aprendizaje a través de la elección de los diferentes recursos que dan solución al problema detectado. En la etapa 3 voy a evaluar el diseño, la ejecución y los resultados de la evaluación. La evaluación también se evalúa dentro de un proyecto, porque puede ser que los indicadores que haya utilizado para evaluar no sean los apropiados o no me arrojen los resultados que necesito o me da solo una visión parcial de las acciones ejecutadas, por lo tanto tengo que modificarlo. Además, también me permite y debo evaluar cuáles son las técnicas de recolección de los datos para poder medir el impacto y medir el alcance que tiene la implementación de este proyecto. Los tipos de evaluación que voy a utilizar para evaluar un proyecto son la metodología cualitativa y la metodología cuantitativa. En la cualitativa voy a hacer un relevamiento de datos que tiene que ver con, directamente con el sujeto de aprendizaje, con los docentes, tutores o el personal que interviene para el desarrollo del aprendizaje a través de este entorno o los recursos elegidos, los entornos virtuales o los recursos elegidos. Y la cuantitativa nos va a dar los datos estadísticos a través de diferentes métodos, por ejemplo, distintos registros, ya sea registro de calificación, de participación, encuestas, y también me va a poder permitir evaluar la intervención o el acceso a los distintos materiales y las dificultades que han tenido. ¿Qué se evalúa en un proyecto? Primero, la factibilidad. Si el diseño del proyecto es viable o no, si va a poder cumplir con los objetivos fijados en función de la detección del problema. El diagnóstico o proceso. Si el diagnóstico está bien definido en función del proceso de ejecución de la solución que planteo. Las líneas de base, ¿cuáles son las líneas que voy a tomar para poder dar solución a mi proyecto? El impacto positivo y negativo que tiene la implementación del proyecto. Los resultados, si los resultados son los esperados o tengo que modificar algunas líneas de base para lograr resolver el problema. Las técnicas de recolección de datos. Las más utilizadas son la entrevista, que pueden ser entrevistas directas, de profundidad, ya sea a los sujetos de aprendizaje, a los directivos, a los docentes, tutores de la comunidad educativa en la que voy a implementar el proyecto de tecnología educativa. Encuestas, que me va a permitir hacer un relevamiento de datos y representarlo a través de gráficos de modo estadístico para poder determinar cuál es el alcance o impacto de este proyecto. Para llevar adelante la entrevista o la encuesta puedo determinar un grupo focal o un grupo de indagación, que puede ser el total o puede ser solo una muestra. Análisis de documentos, la observación directa de la intervención de los sujetos de aprendizaje en el entorno de aprendizaje o el trabajo con los diversos recursos. Los portafolios, que son la recopilación de todas las actividades resueltas y a través de ello determinar el porcentaje de acreditación de estos trabajos
la calidad o la efectividad en la resolución de los mismos y la correlación de la profundización de los contenidos a lo largo de todos los trabajos propuestos. La comprobación, esto tiene que ver con los exámenes o las actividades en cuanto a calificación y cualificación y la comprobación, digamos, de la acreditación o no de estos trabajos. La rúbrica también es un instrumento que nos permite medir el nivel o el grado de satisfacción o de utilización de los distintos recursos y de la implementación del problema. Porque a la rúbrica yo la puedo dividir en evaluación por etapas, por acciones o por implementación. Y el registro, que es muy importante porque puedo hacer un seguimiento cuantitativo para poder observar, mediante la observación y el análisis de los datos, ver el impacto con la modificación, por ejemplo, en las estrategias de enseñanza y aprendizaje, la modificación en la resolución de las actividades, en la participación de los estudiantes a través de los distintos recursos tecnológicos que se proponen para el desarrollo del aprendizaje y la enseñanza. Para poder seleccionar un recurso, una técnica de recolección de datos que me va a determinar la evaluación de implementación, ejecución y elaboración del proyecto, tengo que fijar cuáles son los criterios que me van a permitir utilizar estos recursos como técnica de recolección de datos. Si no tengo definido cuáles son los criterios que me van a permitir observar a través de estos recursos el comportamiento de mi proyecto, o sea, la ejecución, implementación y planificación de mi proyecto, no voy a tener dificultades al momento de el análisis. Por lo tanto, al elegir el instrumento tengo que fijar cuáles son los criterios que voy a utilizar a partir de este instrumento.